Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala. Hace más de medio siglo, en 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, proclamó la guerra contra las drogas. La declaró el enemigo público número uno de los Estados Unidos. Parte de su preocupación era un tema de salud. Muchos veteranos que habían vuelto de la guerra de Vietnam estaban enganchados en la heroína y otros productos del opio. Pero también era un tema político. Nixon era una especie de cruzado de la ley y el orden, de los valores de la sociedad tradicional de Estados Unidos que hacían su contrarrevolución frente a todo el movimiento hippie, la revolución de las flores, la contracultura de las protestas de la guerra de Vietnam y los desmanes raciales. De alguna manera, la cultura de la psicodelia, la experimentación con las drogas, aparecían como un enemigo. Y eso tuvo varias consecuencias. Por ejemplo, se prohibieron sustancias psicoactivas que tenían una situación bastante prometedora en términos médicos. Se están retomando recién ahora. Se disparó la tasa de encarcelación con esta guerra contra las drogas, con miles y miles de consumidores, especialmente afroamericanos, latinos y pobres, que cayeron en la cárcel. Y todo esto sin que haya tenido ningún efecto en la producción ni en el consumo. Nixon, en esa oportunidad, prometió que iba a terminar con el tráfico de heroína y de opiáceos. El efecto ha sido exactamente lo opuesto. En ese año, 1 de cada 100.000 estadounidenses moría cada año por sobredosis de drogas. Hoy, después de medio siglo de esta guerra, ese número se ha multiplicado por 20. 20 de cada 100.000. En verdad no era tan difícil predecir que esta guerra contra las drogas estaba destinada al fracaso, porque décadas antes, el mismo país, Estados Unidos, también había realizado un experimento similar. Se le llamó la Ley Seca. En 1920 se prohibió la venta de alcohol en todo el territorio de los Estados Unidos. El principal propulsor de esta ley, el senador Andrew Volstead, decía lo siguiente en 1920. Esta noche nacerá una nueva nación. El demonio de la bebida hace testamento. Se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán cosa del pasado. Las cárceles quedarán vacías. Las transformaremos en graneros y en fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno. Bueno, sabemos que lo que en verdad pasó estuvo muy lejos de esa fantasía. La gente no dejó de tomar cerveza, simplemente ahora tuvo que comprarla de manera ilegal. Se le regaló ese enorme mercado a la mafia que floreció en esos años de ley seca como nunca antes. Lo hemos visto todos en Hollywood, son los años de Al Capone, que se quedó con el negocio del alcohol en Chicago y usó el dinero que le llegaba mediante ese mercado ilegal para corromper a policías, corromper a jueces y a políticos y, por supuesto, asesinar a cualquiera que amenazara su negocio, a la vez que ganaba apoyo popular haciendo obras de beneficencia con esa gran cantidad de dinero. Es exactamente la misma historia que décadas después iban a repetir un Pablo Escobar en Colombia o un Chapo Guzmán en México. Después de 13 años de prohibición, el millonario John Rockefeller, que había sido uno de los principales impulsores de la ley seca, reconoció el fracaso con estas palabras. Aumentó el consumo de alcohol, se multiplicaron los bares clandestinos y apareció un ejército de criminales. De nuevo, cambiemos alcohol por otras drogas que hoy son ilegales y la conclusión es más o menos la misma. Esta fallida guerra contra el alcohol duró 13 años antes de que Estados Unidos la abandonara. La guerra contra las drogas lleva más de medio siglo y su fracaso se ha hecho cada vez más evidente para la opinión pública en ese país. Por dar un ejemplo, en los últimos 50 años, la cantidad de personas que estaba a favor de la legalización de la marihuana pasó del 12% de la población al 68%. Y ya hay 21 estados dentro de los mismos Estados Unidos que han legalizado la marihuana. Mientras los opiáceos, que Nixon prometía terminar hace medio siglo, se han convertido en una epidemia de salud pública debido al mortal fentanilo. Pero los peores efectos de esta guerra no los ha vivido Estados Unidos. Los hemos vivido en América Latina, porque se le ha regalado un enorme mercado, de nuevo, a bandas ilegales que no solamente trafican drogas, sino que para hacerlo corrompen a las sociedades y expanden la violencia por todo el continente, destruyendo la convivencia en países como Colombia primero, luego Honduras, Guatemala o México.
Es un combate, esta guerra contra las drogas, que recuerda el castigo de Sísifo. Según la mitología griega, Sísifo fue condenado por los dioses a empujar una piedra por una montaña. Y finalmente, cuando estaba a punto de llegar a la cima de la montaña, la piedra caía. Y Sísifo tenía que comenzar todo de nuevo en un trabajo que, por eso era un castigo eterno, no terminaba nunca. En la guerra contra las drogas pasa algo muy parecido. En los años 70, por ejemplo, cuando esta comienza, era la mafia corsa la que monopolizaba el comercio mundial de cocaína y opiáceos. Se le desmanteló y lo que ocurrió es que inmediatamente otros grupos tomaron esa posta porque el mercado era demasiado lucrativo. En 1974, la DEA, el organismo antidrogas de Estados Unidos, entró a intervenir Jamaica para desactivar el tráfico. ¿Qué hicieron los traficantes? Se movieron a Colombia y así han seguido jugando por todo el continente en un macabro juego del gato y el ratón, porque cada líder que es encarcelado es reemplazado por otro y cada mafia o cada cartel que es desmantelada también es reemplazada sencillamente por otro grupo mafioso. En 2006, México declaró su propia guerra contra el narco. Dijo que el ejército iba a pelear esa guerra para ganarle a los narcotraficantes. El efecto en ese país ha sido devastador. Las bajas civiles, debido a esta guerra, pasaron de 10.000 a 23.000 en 2011 y la sociedad completa entró en una espiral de crímenes, venganzas y desapariciones que no ha parado. Y el tráfico de drogas, por cierto, continúa también como siempre. Cuando México lanzó esa guerra contra el narco, el objetivo primero era eliminar a 37 líderes mafiosos para terminar con el tráfico. 33 de ellos, efectivamente, fueron encarcelados o murieron. ¿Qué pasó? Sencillamente fueron reemplazados por otros. Como Sísifo, hay que volver a empujar la piedra sin poder llegar jamás a la cima de la montaña. En la última década, la conciencia sobre la inutilidad de esta guerra tal como se está peleando está cada vez más asentada. Presidentes, expresidentes, empresarios e intelectuales latinoamericanos han pedido pasar del enfoque militar a un enfoque de salud. En la cumbre de Cartagena, por ejemplo, esto ocurrió el año 2012, los presidentes del hemisferio coincidieron en que el narcotráfico era manejable a principios de los años 70, pero ahora ya es completamente inmanejable. El año pasado, un grupo de 20 relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas declaró lo siguiente: la comunidad internacional debe reemplazar el castigo con el apoyo y promover políticas que respeten, protejan y garanticen los derechos de todos. En un pronunciamiento conjunto, los expertos llamaron a cambiar de raíz este enfoque que se le da a la cuestión de las drogas y advirtieron que la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las personas. Hoy, en Lo que Importa, vamos a hablar de esta guerra perdida, de sus consecuencias y de cuáles son las alternativas que están arriba de la mesa. ¿Cómo podemos combatir de verdad el crimen organizado que nace y que crece a la sombra de las fabulosas ganancias que deja el tráfico de drogas, pero también que dejan otros negocios ilegales, como la trata de personas, las extorsiones o los secuestros? ¿Por qué, nos vamos a preguntar también, el crimen transnacional está poniendo ahora sus ojos sobre Chile? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué lecciones tenemos que aprender hoy para no seguir el camino de sociedades que cayeron en esta espiral aparentemente interminable de violencia y de corrupción? Una guerra perdida. Ese es el capítulo de hoy en Lo que Importa. Estamos junto al abogado Francisco Cox en Lo que Importa. Francisco, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Francisco, bueno, tú tienes una amplia experiencia internacional investigando una serie de materias relativas a los derechos humanos en muchísimas partes, Uganda, Venezuela, entre otros lugares. Pero quiero partir hablando por el trabajo que tú hiciste en México, que me parece muy importante para entender lo que está pasando. Tú investigaste la muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa. ¿Cuál fue la lección que sacaste de haber ido a ese lugar, haber investigado qué pasó con esos jóvenes? Mira, efectivamente, esa es la razón por la cual yo me empecé a meter y me pareció interesante hablar en Chile del tema de crimen organizado, porque es casi como, sin querer ser pretencioso, pero es como, miren, vengo del futuro y tratemos de no llegar a ese futuro. Y lo primero que yo observé es el alto poder de corrupción y cooptación que tiene los carteles en México. Y por eso, por ejemplo, yo soy totalmente contrario a la creación de policías municipales. O sea, cuando tú ves el caso de Ayotzinapa, el caso de Ayotzinapa es muy interesante
es muy doloroso, es una herida que no cierra. Ahora en septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de los 43. Han pasado 2 gobiernos y los 2 gobiernos han sido su talón de Aquiles. Y yo creo que la situación del caso de Ayotzinapa te da una radiografía en un caso muy concreto y con información muy verificable del funcionamiento Porque del crimen organizado. Tú vas a investigar este caso y uno dice, bueno, que hay probablemente un grupo de criminalidad organizada que está detrás de este caso y por lo tanto yo me apoyo en el gobierno, en la policía, en las autoridades, en el ejército para que me ayuden en esa investigación, ¿no? Creo que uno parte de esa base. Exacto. ¿Qué te encuentras allá? Mira, nosotros de hecho nos invita el gobierno mexicano en un acuerdo con la Comisión Interamericana y los representantes jurídicos legales de los papás de los 43, los papás y la mamá. Y efectivamente nosotros llegamos como coadyudantes de la Fiscalía. Entonces empezamos a analizar, a mí me hicieron una entrevista como recién nombrado acá en el Mercurio, ya a esa época se había resuelto el caso, había dicho el Procurador General de la República, y entonces medio como que te decían, bueno, entonces ¿a qué van? Y yo también decía, mira, a lo mejor vamos y está todo resuelto y no hay problema. Yo no iba con una idea preconcebida de lo que había ocurrido o no había ocurrido. Pero cuando nosotros llegamos, empezamos a investigar y nos damos cuenta de 2 cosas como muy puntuales. Uno, que había como un interés muy evidente de dejar centralizado a nivel municipal el delito, la desaparición y el conflicto. Es decir, había esfuerzos evidentes de la Fiscalía, incluso de la narrativa del gobierno, de dejarlo localizado a nivel municipal. Y esto que puede ser, pues, bueno, si son los responsables, bueno, son los responsables. No daba cuenta de lo que nos decían estudiantes sobrevivientes del ataque y de lo que empezamos a observar en documentación y en términos de la información que circulaba. En México hay algo que se llama el C4, que es un órgano central de información en el cual participa Policía Federal, participa el Ejército, participa Policía Municipal, que están vigilando la ciudad. En el fondo, las cámaras, es como que nosotros, las cámaras que hay acá en Chile, hay un órgano centralizado, un lugar centralizado donde participan las distintas fuerzas de seguridad. Y eso participaban todos. Después nos llama la atención que el evento más fuerte, o uno de los eventos más fuertes, ocurre frente al Palacio de Justicia y otro a pocos metros de uno de los regimientos del lugar de Iguala. Iguala es una ciudad grande, como 400.000 habitantes, 200.000 habitantes por ahí. Entonces, nosotros vemos como este interés en dejarlo ahí. Pero lo que te muestra el caso de Ayotzinapa es que no, que habían corrompido todo. O sea, nosotros posteriormente, a lo largo de la investigación, bajo el gobierno de Peña Nieto, nos terminan expulsando, nos terminan diciendo, ¿sabe qué? No queremos más su asesoría y por lo tanto retírense. Nosotros nos retiramos y después nos convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador por una promesa de campaña que le hace a los papás y a la mamá durante la campaña electoral. Francisco, y tú en un momento entonces te empiezas a dar cuenta de que hay una trama mucho mayor para encubrir esto. ¿Qué pasa con ustedes que están investigando? Me imagino que la seguridad, por ejemplo, se las provee la policía, el ejército. ¿Qué hacen en ese momento? A ver, nosotros empezamos a tener problemas desde el inicio porque efectivamente la seguridad nos la proporciona el Ministerio Público. El Ministerio Público en México tiene policía también. ¿Okay? Pero la persona, cuando nosotros entramos a reunirnos con los papás y las mamás en la escuela de Ayotzinapa, en un convoy que vamos con la misma imagen, no sé si ustedes vieron la película Sicario, que va en la policía con estos antiparras, o sea, estos antifaz y con metralleta arriba. Ellos nos dan esa seguridad hasta Ayotzinapa. Nosotros habíamos consensuado con ellos mismos que obviamente los estudiantes no iban a permitir que esa gente llegara hasta el final, por lo tanto ellos nos brindan la seguridad hasta cierto momento, pero el gobierno dice, pero ustedes tienen que ir con seguridad porque es un lugar peligroso, es un lugar donde hay, incluso justo en este momento hay disputa por el territorio de los distintos carteles, y entramos con seguridad del Ministerio Público, pero nos damos cuenta que empiezan a filmar a los papás, a las mamás, a los estudiantes sobrevivientes, y por lo tanto nosotros decimos, no, esto no da seguridad. ¿Qué es lo que te dice mucha gente que ha estado en esos contextos? Te dice, la paradoja es que muchas veces la amenaza viene de la policía y cuando te ofrecen seguridad es la propia policía y por lo tanto terminan sabiendo todo
tus movimientos y todos tus pasos, y por lo tanto es contraproducente. Y por eso nosotros decidimos no seguir con esa seguridad y avanzamos solo. Tú lo decías, Francisco, de alguna manera tú vienes del futuro, ¿no? Como que pudiste ver hasta qué extremo se puede llegar a una sociedad cuando el crimen organizado y el narco va tomando todos esos espacios. En México se lanzó una guerra contra el narco el año 2006 que tenía que ver fundamentalmente con incorporar al ejército de una manera muy fuerte, que puede tener lógica. Uno dice, bueno, hay que pelear una guerra, pongamos a los que están más armados, mejor equipados, los que más pueden utilizar, digamos, la fuerza para derrotar al narcotráfico. ¿Funciona eso? La experiencia mexicana te demuestra que justamente no. O sea, que ocurre justamente lo contrario. Que lo que termina ocurriendo es que se agudiza la violencia, que se termina cooptando al ejército. Y el primer ejemplo, esto no tiene que ver con el caso de Ayotzinapa, pero he puesto a dar un ejemplo del caso de Ayotzinapa, es el caso de los Zetas. Esto yo lo he dicho en otras oportunidades. Tú hablas con cualquier militar, latinoamericano o internacional, y sabe que Zeta es un código militar. Los Zetas le prestaban la seguridad a un cartel. Una vez, a raíz de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y el descabezamiento de ese cartel, los Zetas dicen, estamos, porque vamos a seguir siendo la guardia, seamos el cartel y repartámonos el botín entre nosotros. Es en ese periodo cuando empiezan las muertes más violentas. Todo esto que nosotros vemos de cuerpos colgados en Monterrey, de cercenamiento de cuerpos, de decapitaciones, todo eso ocurre con los Zetas. Por lo tanto, los otros carteles tienen que igualar a los Zetas. Yo sí digo que en Chile hay una ventaja, que es que no estamos en la frontera con Estados Unidos, porque la cantidad de armas que bajan de Estados Unidos a México a mano de los carteles es gigantesca. Tanto es así que el Estado de México tiene demandado a los fabricantes de armas por ese traspaso de armas hacia los carteles. Entonces, la cooptación es brutal y la agudización del conflicto, la mayor violencia es brutal. Y hay, la experiencia lo que te muestra es que es muy fácil cooptar al ejército. ¿Muy fácil? Muy fácil. Nosotros en esta investigación de Ayotzinapa nosotros tuvimos acceso en este segundo periodo, gracias a la intervención efectivamente en su momento de López Obrador, con Kamala Harris, que nos enviara a la DEA todas sus interceptaciones telefónicas del periodo inmediatamente anterior y posterior a la desaparición de los 43 estudiantes. Y si bien no había mucha información respecto de la desaparición, sí había mucha información sobre el funcionamiento de este cartel. Este cartel no lo conoce nadie. Es un cartel ínfimo que se llama Guerreros Unidos, que es una decisión de los Beltrán Leiva y que tenía sus operaciones en Chicago. Pero, como te digo, o sea, si te pregunto a ti, Guerreros Unidos, ¿lo habías escuchado alguna vez en tu vida? Nadie lo había escuchado. Bueno, esta gente lo que hacía era enviar heroína a Chicago y le mandaban de vuelta la plata, todo esto en buses. En las interceptaciones telefónicas lo que tú escuchas es que llega un nuevo teniente al regimiento. Y en cosa de semanas, el teniente, o por lo menos lo que uno deduce de las conversaciones, ya está cooptado. Está trabajando para ellos. Está trabajando para ellos. Y no es tan sofisticado. O sea, cuando dicen, bueno, pero ¿cómo se logra esto? Perdón lo que sea. Prostituta, plata y asados. O sea, no es una gran maquinaria de cómo será esto, de que... No. En ese contacto cotidiano, en esas ciudades chicas, los bares son los mismos, los prostíbulos son los mismos y los lugares de restaurantes son los mismos. Y esos generalmente están sometidos por el cartel. Por lo tanto, tienen información. Esa es la forma, según lo que yo he documentado, de cómo cooptan a los Zetas. Los Zetas los ven en los prostíbulos, los graban y después los amenazan y de ahí pasan. Dicen, tú estás ganando X plata, vente a trabajar conmigo, con ese mismo armamento, con esa misma capacidad estratégica, con esa misma lógica de militar, y dámelo a mí. Y en el fondo, me imagino que esa es la misma lógica que ocupan para cooptar a fiscales, a políticos, a policías. O sea, toda la estructura del Estado finalmente logran que de alguna manera empiece a trabajar para ellos. Eso es lo dramático o sea, a ver, yo siempre quiero aclarar, porque para mí el caso de Ayotzinapa es muy sensible, pero tiene todo un componente humano muy dramático en lo personal y obviamente para los papás y las mamás.
Pero lo que es realmente espeluznante del caso de Ayotzinapa es que te muestra eso. Te muestra la facilidad con que ellos empiezan a cooptar todo. Y para distintas funciones. O sea, por ejemplo, y por eso vuelvo a lo de la policía municipal, si nosotros le damos poder a la policía municipal, creamos una policía municipal, le damos poder de detención, esa gente está en el eslabón más bajo de las estructuras de seguridad. Esas personas son las que están en contacto cotidiano con los carteles. Y por lo tanto, rápidamente pasan a cumplir funciones para el cartel. Y como le damos la facultad de detener, empiezan a detener, pero para el cartel. Entonces, si es que tú ves que empiezan a vender droga a alguien que no es de tu cartel, entonces le dice al policía, güey, detente a este cabrón. Y lo detienen. Y el resto de la gente ve a un policía deteniendo a una persona. Claro. Entonces, tampoco es que se levantan las alertas porque hoy está un vehículo sin placa desconocido que detuvo a alguien. No, detuvieron la policía. Ahora, Francisco, eso que tú dices del ejército o de la policía municipal y pones la advertencia, no es la solución necesariamente involucrar a ese tipo de organizaciones. También podría pasar hoy día en Chile con carabineros, con detectives, con fiscales, con alcaldes, etcétera. ¿Cómo se para eso? ¿Cómo se detiene cuando ya hay mercados ilegales y de narcos que tienen el dinero y la necesidad suficiente para ir avanzando en esa colonización del Estado? A ver, yo creo que esto no hay una, ¿cómo se llama?, una bala de plata. Pero por eso yo trato de decir siempre que a cada atribución una fiscalización. O sea, me parece que la única forma que nosotros logremos contener, no sé si necesariamente impedir a rajatabla, pero contener este tipo de porosidad que hemos visto y que lo hemos visto en nuestra institucionalidad. O sea, veamos que el director de la PDI hablando con un abogado, pasando la información. Claro. Que Carabineros con fraudes de plata, que el Ejército con fraude de plata. Tenemos una cierta directiva de nuestra estructura con una cierta inclinación por la buena vida y por los buenos contactos. Esa porosidad, para mí, la única forma que tú la puedes contener es con fiscalización externa. Por ejemplo, y muy concretamente, la incorporación en los sumarios administrativos de las Fuerzas Armadas, de las policías, de civiles, de gente de afuera. Ahora, Francisco, perdón, pero a mí me da la impresión de que vamos en dirección totalmente opuesta. Porque hoy día de lo que se habla básicamente es que, por ejemplo, se habla de fortalecer a Carabineros, de apoyar su labor, lo cual es muy importante, pero eso ha derivado a que cualquier crítica que se haga a la forma de actuar de Carabineros o de sus cúpulas o de sus jerarquías es inmediatamente demonizada, como si esa crítica fuera, de alguna manera, no estar detrás de Carabineros y, por lo tanto, favorecer a los delincuentes. Exactamente, y eso es lo lamentable de nuestras autoridades. O sea, uno le puede decir bravo a las autoridades, bravo. Están yendo justamente en el camino incorrecto. Pasamos de que había que eliminar Carabineros a que no se puede cuestionar a Carabineros. Cuando justamente el equilibrio se encuentra en la mitad, que es, le damos todo el apoyo, todas las atribuciones en un marco democrático, en un marco de Estado de Derecho, pero les vamos a poner fiscalización, les vamos a pedir que rindan cuenta. O sea, por ejemplo, los gastos reservados pueden ser una muy buena estrategia y un buen elemento justamente para el combate de la delincuencia organizada a través de la cooperación eficaz. Tú cuando quieres sacar a alguien del cartel, y esto también lo vi en México, necesitas poder brindarle el sustento a él y a su familia. Porque esa persona está acostumbrada a tener un cierto nivel de vida. A lo mejor no va a tener el mismo nivel de vida, pero tú sí le tienes que proporcionar. Entonces, las autoridades de Chile, en un gobierno de izquierda, están proponiendo militarizar la infraestructura crítica, ¿no es cierto? Eso es como el último discurso. Yo, como escribí en algún momento, yo creo que es el caballo de Troya. ¿Por qué? Porque si tú ves el mensaje de infraestructura crítica, tiene la lógica de terrorismo, ¿cierto? Pone el ejemplo del atentado de Atocha, y eso puede tener sentido. En Europa, con un terrorismo yihadista, que difícilmente un militar belga se va a pasar a ser yihadista. Pero si tú haces eso, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el contexto del crimen organizado. El crimen organizado
no necesita romper carretera, buses. Claro, todo lo Al contrario, contrario, las usa, ¿no? necesita. Claro, por O sea, supuesto. el crimen organizado es una empresa, es como una exportadora que necesita buenos caminos, buenas comunicaciones, buena electricidad. O sea, necesita todo que funcione. Totalmente distinto a un terrorista. Entonces nos dicen, mire, ¿sabe qué? Esto es para la infraestructura crítica. Pero después, sospecho yo, van a decir, mire que ha funcionado bien lo de la infraestructura crítica. ¿Por qué no los ponemos entonces a cuidar las calles, al combate contra el crimen organizado y los carteles? Ahora, el ejército o la policía son igualmente corrompibles, digamos. O sea, la misma lógica se podría aplicar, o los políticos, o los fiscales, o la prensa, en fin. La misma lógica se puede aplicar a cualquiera. ¿Hay algunas fórmulas para evitar que eso pase, sea cual sea la institución que esté involucrada en esto? A ver, primero solo porque efectivamente, o sea, tú puedes decir, mira, bueno, que sea la policía, los militares, la misma cosa. Yo creo que no, y especialmente en Chile. ¿Por qué? Porque Chile, o sea, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad estratégica, pensamiento militar, de zona, o sea, tienen una preparación que no tiene Carabineros y tienen un armamento que no tiene Carabineros. Entonces, si tú cooptas al ejército chileno o a las Fuerzas Armadas chilenas, le estás dando un poder de fuego a los carteles que no tienen. Porque yo he visto, yo hago estas cosas en mi tiempo libre, o sea, pido acceso a la información. Las incautaciones de armas no son armas armas largas, sino que son armas hechizas, algunas más o menos revólveres. Entonces les va a pasar armas de fuego si es que logras cooptar el ejército. La magnitud del conflicto y la violencia crece. Va a crecer. Va a crecer. Si tú metes a los militares, el conflicto va a crecer. No vamos a lograr contenerlo. Y eso ya lo sabemos porque pasó. Ha pasado en otros países. Pero es que a Chile no le gusta compararse con América Latina. Si nosotros somos Nos creemos europeos, distintos. somos europeos, somos distintos a la región. Es como una escinsión extraña de un pedazo de tierra que cayó acá. Nosotros como que Chile es Europa y terminó acá en América Latina por una circunstancia. Francisco, y con esta experiencia, cuando tú ves más o menos el día a día de cómo se desarrolla este combate contra la criminalidad, que es básicamente incautaciones de droga, es decir, incautamos tanta droga, detuvimos a tantas personas, tú dices, bueno, ¿esto está funcionando bien? ¿Esto es lo que hay que hacer? A ver, yo creo que hay cosas que sí y hay cosas que no. Me parece que la creación de esta unidad ECO me parece que es una buena decisión, porque hay lo que uno siempre echó de menos de la Fiscalía, no obstante que existían estos focos y había análisis criminal, era como un poco lo anecdótico o caso a caso, y por lo tanto no se tiene una visión completa, y esta unidad sí la puede tener y tener esta mirada Una visión más integral. Y ver entonces dónde se funciona. Donde sí veo problema es en justamente que no veo análisis de estructura. No veo, puede ser que lo estén haciendo, yo siempre hago esta como excepción o caveat de que puede ser que la policía lo está haciendo y no lo sabemos y que tienen clarísimo cuáles son las estructuras internas. Pero no se ve para afuera por lo menos. Y lo otro que no se ve y que está fuera de toda la discusión es cómo comenzamos conversando, la cooptación de funcionarios públicos. A mí me llama profundamente la atención, pero profundamente la atención, que nadie, ninguna de las autoridades, ni las autoridades de gobierno, ni del Ministerio Público, ponen esto como central. Y cualquier persona que sabe algo de crimen organizado, y yo creo que todas las personas que hablan saben de crimen organizado, saben que sin el Estado, sin cooptación del Estado, sin cooptación de funcionarios públicos, no se puede avanzar. Francisco, ¿y sabemos o tenemos alguna noción de qué tan grave es esa cooptación ya en Chile o si todavía no ha logrado avanzar tanto el narco en ese punto específico? Mira, yo pedí, nuevamente por acceso a información, le pedí al Ministerio Público que me desagregara por 2 delitos. Control de armas y ley de 20.000, la de droga. Funcionarios públicos por repartición, es decir, ejército, policía, PDI, carabinero, aduana y gendarmería. La respuesta, bastante molesta y que como diciendo que pretende, usted es tonto, el SAF no hace esa distinción. Y yo decía, bueno, se tiene que hacer esta distinción porque es importante. La respuesta es que ellos no saben cómo se desagrega esa información de funcionario público, ese dato de funcionario público, no saben cómo se desagrega. Y por lo tanto, no saben qué repartición dentro del Estado ha estado más proclive a estar involucrado en tema de control de armas y en tema de droga, que son, creo yo, 2 gatillantes bien importantes
dentro del crimen organizado. Porque sabemos, o sea, a ver, hay casos, por ejemplo, de desaparición de armas o de armas que eran militares o policiales y que aparecen en manos de delincuentes, hemos tenido bastantes en Chile. Exacto. Y el problema es que eso, según la respuesta del Ministerio Público, yo justo el martes tenía el alegato y el Consejo de Defensa suspendió el alegato porque yo reclamé de ilegalidad para que la Corte de Apelaciones ordene al Ministerio Público desagregar la información y tenerla y proveérmela. Ellos dicen que no tienen. Entonces, esa información, por ejemplo, ese detalle de tantos carabineros, tantos funcionarios del ejército, uno podría reconstruirlo a través de la prensa, pero solo de la prensa, no a través del Ministerio Público, que parece algo, para mi gusto, fundamental. Y Francisco, cuando tú pones un marco que es súper interesante para ver, que es decir, estos son empresas, son negocios finalmente, ¿no? Que funcionan en la ilegalidad, pero funcionan con la lógica de un negocio. ¿Cómo se ataca y cómo se desarma una empresa criminal? A ver, yo creo que efectivamente, y esto a mí lo que me pone un poco nervioso y me deprime un poco es la capacidad de solo hablar y solo legislar y solo interactuar en eslogan. Y poca, o veo yo por lo menos poca capacidad de darle seguimiento a esos eslogan o bajarlo. Entonces tú escuchas por todas partes la ruta del dinero. Hay que seguir la ruta del dinero. Por supuesto. Y yo pregunto, ¿quién puede seguir la ruta del dinero en Chile? Yo he hablado con fiscales y dicen, mira, nosotros no tenemos ninguna capacidad. O sea, nosotros no sabemos, o sea, nosotros podemos incautar el auto, lo que está a lo mejor en la cuenta corriente, eso. Más allá está muy difícil. Entonces, se habla de esto y de estas como eslogan y estos titulares, pero después no se le da seguimiento en términos concretos. A la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, se aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de sujetos obligados para reportar. Pero ya la UAF tiene serios problemas para lidiar con los reportes que le remiten cotidianamente los bancos. Reporte de operación sospechosa, les cuesta procesar toda esa información. Entonces, se tiran estas cosas y creo que es un problema. Entonces, efectivamente, yo creo que quizás el Servicio de Impuestos Internos o gente del Servicio de Impuestos Internos que tiene más esa capacidad de cruce de estándar de vida, ingreso, puede hacerlo. Me dio mucha alegría escuchar a la Contralora, ¿no es cierto?, en una entrevista diciendo, bueno, una barbería que tiene delivery, que funciona hasta las 3 de la mañana, al menos es sospechoso. Es curioso que una Contralora tenga que decirlo y que no haya venido de los SARES antidroga. Claro. Francisco, ¿esto sigue siendo un problema de droga? ¿Es la droga el problema? A ver, yo creo que la droga lo que tiene es que te da poder adquisitivo muy rápido. Es un mercado muy lucrativo. Es muy lucrativo. Entonces, eso te puede generar efectivamente plata rápidamente, ¿no es cierto? Y con eso tú logras lo que para mí mi gusto es el tema fundamental, control territorial. Una vez que tienes control territorial, controlas la economía. Yo estuve en un pueblo perdido en Guerrero, justamente a raíz del caso de Ayotzinapa, dándole el pésame a uno de los papás, y él me decía, en la conversación de almuerzo que tuvimos, decía, mire, mi hija ya no puede vender agua porque el precio lo fija el cartel y las reuniones para fijar el precio del agua las hacen a las 12 de la noche. Y a ella le da susto, porque su marido tuvo que cruzar al norte, se tuvo que ir a Estados Unidos, le da susto ir sola por lo que le pueden hacer los del cartel. Pero ese es el nivel, y yo creo que no se dimensiona acá. De hecho, por ejemplo, la UNAM tiene un estudio del impacto de la extorsión en la inflación de la economía y cómo ciertos estados tienen mayor inflación porque tienen extorsión absolutamente internalizada. Y por el comerciante, por lo tanto, tiene que traspasar eso, es un precio más que tiene que traspasar a los... Exacto. Francisco, cuando vemos todo este marco, ¿no? Se habla mucho de guerra contra las drogas, se habla mucho de mano dura, se habla mucho de tener un SAR, por ejemplo, antidelincuencia o antinarcotráfico. ¿Te parece que esa es la manera de mirarlo? Yo creo que mira, yo entiendo que la gente quiere efectos inmediatos. Y suena razonable todo esto, ¿no es cierto? Cuando a ti te lo mencionan, tú estás en tu casa viendo el matinal con conductores muy enojados con estos temas, suena razonable, pero esa no es la fórmula.
O sea, esto de verdad se requiere una como doble vía, por decirlo. Por supuesto, una represión efectiva, y eso es fundamental. O sea, que sea efectiva, que la gente no sienta que hay impunidad. Y aquí es el efecto contaminante de la impunidad es hacia la institución. La gente no hace mucha diferencia, creo yo, si es que es delito de cuello blanco o delito duro o común. El delito de cuello blanco, la impunidad del delito de cuello blanco genera un efecto contaminante de decepción y desconfianza hacia la institución que es brutal. Entonces, tiene que haber, sin duda, la institucionalidad tiene que ser capaz y efectiva para la investigación y la detención. Y fíjate que yo creo que hay ciertos eventos recientes que demuestran que sí tenemos esa capacidad de investigación. La última muerte del carabinero, con la rapidez que se detuvo, el carabinero anterior también se detuvo muy rápido y se logró. O sea, hay una capacidad de investigar que cuando se aboca a un caso, lo resuelve y es capaz de detener. Ahí yo creo que también viene la labor de los jueces de efectivamente aplicar las penas y no ponerse creativos para tratar de congraciarse, no sé con qué mundo, bajando las penas. O sea, la pena que le corresponde a la persona por la gravedad del delito. Y es una esa parte. es una parte. La otra parte que es fundamental es la parte del Estado como benefactor, el Estado como proveedor de servicios. El Estado en el cual la persona ve la, por decirlo en eslogan, ya que les gusta, para que se entienda, la mano amable, ¿cierto? Porque, perdón, si el Estado no hace eso, Lo hace deja el el espacio cartel. abierto para que le hagan los carteles. Es que lo hace. O sea, el Tren de Aragua tiene una fundación en Aragua que recibe financiamiento del Estado según fuentes abiertas, que cumple una función benéfica y que la gente valora. Claro. Porque cuando el Estado no te provee esos servicios, te lo da el cartel, te lo da el grupo y incluso satisface. Y ojo, que lo que también hay que tener cuidado es que los niveles de violencia pueden bajar cuando uno de los carteles logra el control total. Claro, porque hay estabilidad, Ahí no hay está, enfrentamiento entre exactamente. carteles. Así es. Eso no significa que el problema se haya acabado. Está en un punto de Exactamente. equilibrio. Con todo esto, Francisco, después de haber hablado de todo esto, tú dirás que la guerra contra las drogas, tal como se planteó desde hace 50 años en Estados Unidos, ¿le estamos ganando o le estamos perdiendo? Yo creo que la estamos perdiendo y no había forma que la ganáramos. O sea, la conceptualización es mala. La conceptualización es una aproximación facilista, rápida y para satisfacer y ganar electores, pero no para resolver el problema. Entonces es un círculo vicioso y por eso le tengo tanto temor a que sea un gobierno de izquierda el que militarice la situación. Porque ¿qué le va a quedar a la derecha? La derecha es la especialista y la que siempre ha vendido la mano dura, la seguridad, que ellos son los que saben. O sea, es una escalada. solamente puede ser una escalada. O sea, cuando tú entras en guerra, solo puedes ir aumentando. ¿Cómo se gana la guerra? Porque derrotas al otro por violencia. Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, no ha pasado en México. En México, por eso digo yo, pongo el ejemplo de México como un ejemplo muy como significativo y ojalá a ver para no cometer los mismos errores. Y yo lamentablemente veo que los estamos cometiendo todos. O sea, que el gobierno más de izquierda de los últimos 30 años sea el que quiere meter a los militares y no es por un trauma. O sea, yo creo que efectivamente por probar que no tienes trauma se pasaron de vuelta. Cuando en realidad, justamente, y yo veo a veces al presidente como muy bien enfocado cuando dice la recuperación de las plazas, inauguración de centros culturales, eso efectivamente contribuye a quitarle el espacio al crimen organizado y proveerle servicio a la comunidad, cosa que la comunidad diga, el Estado me sirve para algo. Si el Estado no me sirve para nada y tengo al frente al jefe del cartel que me presta plata, que me da seguridad cuando que esto ocurre, que le da trabajo a los jóvenes. Que le da trabajo. Claro. Francisco Cox, muchas gracias por habernos acompañado y para hablar de lo que importa. Muchas gracias por la invitación. Estamos ahora junto a la socióloga Lucía Damert. Lucía, bienvenida a Lo que Importa. Muchas gracias. Lucía, tú has trabajado muchos años asesorando gobiernos, entidades, haciendo estudios e investigaciones en gran parte de América Latina, en muchos países diferentes. Partamos hablando de esto de la guerra contra las drogas.
¿Cuál es la evaluación que tú haces de lo que ha significado para América Latina esta guerra contra las drogas? Sí, a ver, primero decir que la guerra contra las drogas es parte como de una política exterior norteamericana de muchos años, donde lo que buscaban era terminar con su problema de consumo de cocaína, terminando, digamos, con las plantaciones de coca en América Latina. Tú sabes, el 90% de la cocaína del mundo se produce entre Colombia y Perú, un poquito más en Bolivia. Entonces, la conclusión de eso fue, bueno, tenemos que hacer políticas muy fuertes de erradicación y de control en el sur, mientras ellos hacían otro tipo de políticas. Y la verdad es que al final del día lo que nos ha dejado a nosotros son los muertos, nos ha dejado mercados ilegales gigantes de tráfico de armas, no ha disminuido en media hectárea, o mejor dicho, en medio kilo, la producción de cocaína, se han diversificado los mercados. Y en Estados Unidos mismo hay una discusión respecto a cómo tratar sus problemas de consumo. Entonces, la evaluación no es una buena evaluación, es un paradigma que está mostrando hace mucho tiempo sus debilidades. Y ese diagnóstico parece que fuera muy claro, muy compartido. Uno ve desde informes de Naciones Unidas, incluso presidentes latinoamericanos diciendo exactamente esto mismo hace mucho tiempo. ¿Por qué no hay un cambio profundo a esa política? El cambio requiere, primero que nada, es muy difícil como descriminalizar o legalizar las drogas de forma parcial en el mundo. Entonces requiere avanzar dentro de Naciones Unidas, y en Naciones Unidas hay países, todo el Asia y todo el Medio Oriente, que entre paréntesis sienten que no tienen problema de drogas porque ahí es mucho más fuerte el control, y no quieren abrirse a que esto sea legal y de un momento a otro la gente pueda legalmente consumirlo. Y luego también hay una cierta administración del problema de las violencias que tiende a mantenerse, ¿no? Como una burocracia de la conflictividad que no permite tener una discusión más cierta. Pero lo que es clarísimo es que los mercados ilegales no los vamos a poder enfrentar desde ese paradigma, y que tampoco vamos a poder enfrentar el problema creciente de consumo de drogas. Interesante porque, Lucía, tú dices por segunda vez los mercados ilegales, ¿no? O sea, el problema no es solamente un mercado específico, que es el mercado de la droga, que al ser ilegal está entregado, claro, a organizaciones ilegales, sino que es un poco más amplio. ¿Qué es esto de los mercados ilegales para entender el problema más profundamente? Mira, es bien importante porque además cada vez que hablamos de algún crimen, todo el mundo dice esto es el narcotráfico y todo es el narcotráfico. Y lo que ha pasado en América Latina, en el mundo, pero en América Latina principalmente en los últimos 8, 10 años, es que ha explotado los mercados ilegales. Por ejemplo, la minería ilegal, que no es el pirquineo de un pedacito de oro, sino son industrias gigantes en espacios ilegales, especialmente en la Amazonía colombiana y peruana, donde sacan oro por kilos. Y luego se genera un proceso de transmisión de ese oro hasta Europa y otros lugares donde se lava esa producción. Ahí tú tienes un mercado ilegal que requiere además una parte que es la legalización del mercado. O sea, el mercado ilegal no solamente son unos criminales en el medio de la Amazonía, sino también aquellos que se dedican a tener las empresas que permiten exportarlo de forma legal o ilegal, aquellos que se dedican al lavado del dinero que genera. Y tienes muchas veces en las principales capitales de América Latina gente que está vinculada a estos mercados ilegales. Mercado ilegal de tráfico de mujeres, de tráfico de migrantes. Hay muchísimos, mira, hay unos estudios que hablan de cómo se han organizado mercados ilegales para sacar fauna autóctona de la Amazonía y llevársela y venderla en Europa. De tal nivel de sofisticación que hay animales que han desaparecido de la Amazonía. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que estos mercados ilegales se desarrollan en sociedades donde la cultura de la ilegalidad es muy fuerte, donde hay mucha corrupción política, mucha corrupción institucional y muchos ciudadanos que están disponibles a mirar para el lado y no preguntar de dónde viene el dinero que le están ofreciendo para muchas cosas. Porque finalmente la lógica no es tan distinta, ¿no? Estemos hablando de cocaína o de oro o incluso de tráfico de personas. La lógica es más o menos la misma. Tú necesitas tener una estructura en la cual probablemente tienes que corromper a ciertos funcionarios o ciertos policías, tienes que lavar ese dinero. O sea, la lógica con la cual una organización, por ejemplo, puede decir hoy día vamos a traficar cocaína, a lo mejor mañana vamos a hacer otras cosas distintas que también son ilegales, pero la estructura de funcionamiento y las debilidades que tiene ese Estado son más o menos parecidas, ¿no? Así es, y sobre todo tú necesitas una demanda, claro, ¿no? Porque ahora cuando nosotros en Chile decimos, bueno, ha aumentado la presencia de las organizaciones criminales vinculadas a la droga,
Es verdad, pero principalmente ha aumentado porque tenemos un problema de demanda muy fuerte. Entonces, los mercados ilegales incluyen tráfico de cigarrillos, incluyen tráfico de ropa de segunda mano. O sea, no todo lo que está vinculado al mercado ilegal es altamente complejo y altamente violento, ¿no? Pero efectivamente es una industria que tiene un nivel de funcionamiento muy parecido. Y tú decías, eso pasa en sociedades que tienen ciertas características. ¿Por qué las sociedades de América Latina o muchas sociedades de América Latina son precisamente un campo que permite que florezcan estos mercados ilegales? ¿Dónde está la raíz de ese problema? Sí, nosotros tenemos mercados ilegales que están basados en instituciones estatales muy débiles, con altísimos niveles de corrupción individual y en algunos países incluso institucional, con unas ciudadanías con niveles enormes de desigualdad, pero con un sueño de adquisición y de poder, sobre todo económico, que los lleva muchas veces a vivir de la informalidad y la ilegalidad con tal de satisfacer ese sueño, en algunos casos de sobrevivencia y en otros de consumo, también con enormes niveles de liviandad respecto a lo que significa la ley y el orden. Probablemente en el caso chileno eso no era así antes, pero en muchos países en América Latina la ley se viola en formato permanente. Y esos son como caldos de cultivo. Pero además, Daniel, evidentemente tú tienes cientos de miles de jóvenes que no van a conseguir trabajo, que no van a subir en la escalera social, que tienen problemas serios de todo tipo de problemas de salud mental, de consumo de drogas, de violencia intrafamiliar, que están abandonados a su suerte. Y muchas veces quienes los toman no es el mercado de lo legal, no es la industria de lo legal, sino es la industria de lo ilegal. Y ahí entonces los factores están mucho más evidentes. Evidentemente en otros países, por ejemplo la mafia en Italia, la mafia en Japón, existen mercados ilegales en otros lugares, pero no tienen el nivel de preponderancia que están teniendo en América Latina. Cuando estos mercados ilegales toman tal relevancia en una sociedad, ¿por qué llega la violencia? Porque finalmente aquí uno de los grandes problemas, no solo el narcotráfico, sino estos mercados ilegales, es que va asociado a criminalidad, a un aumento de violencia, de tipos de violencia además que eran antes desconocidos, que es el caso de lo que está ocurriendo en Chile. ¿Por qué surge la violencia en estos casos? Bueno, porque los mercados, cuando son legales, tienen reglas para enfrentarse, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, tienen dumping, se van a un mecanismo de mediación. Los mercados ilegales no, los mercados ilegales se estabilizan con violencia. Entonces, si yo tengo el negocio de la extorsión en un determinado territorio y llegas tú, la única alternativa de sacarte del negocio o de incluirte bajo mi mando es una alternativa violenta. Los momentos más violentos son esos de cambio, donde hay una mafia que está intentando, por ejemplo, quitarle territorio a otra. Los momentos más violentos son los de desequilibrio de los mercados y por eso es que después del COVID hay un resurgimiento de violencia en países donde no había tanta violencia porque hay un desequilibrio de los mercados, hay un desequilibrio de las industrias ilegales y por supuesto aparecen nuevos actores, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar algún mecanismo de equilibrio. Ahora, ¿eso mata el mercado ilegal? No. Eso lo que hace es disminuye algunos hechos más evidentes de violencia. Y lo que deberíamos de hacer como estados, evidentemente, es bajar la violencia, pero también terminar con los mercados ilegales. Claro. Y ahí vamos a las soluciones, ¿no? Porque evidentemente lo que está de moda hoy día, ¿no? En un mundo donde además se exigen soluciones muy rápidas, muy drásticas, que quepan en un tuit, básicamente, es mano dura, ¿no? Sí. Aquí el problema es que hemos sido demasiado blandos, hemos sido demasiado débiles con los delincuentes y por lo tanto mano dura en todos sus aspectos. Que corra bala, que entre el ejército a hacerse cargo de este problema. ¿Funciona eso? No, no funciona, pero suena bien en el Twitter. Y lo que es peor, hoy día en la región, una región que además ha enfrentado probablemente dos décadas y media de políticas mal implementadas, porque ese es el terreno sobre el cual se construye la mano dura. Se construye bajo un terreno donde se han hecho cosas mal hechas, programas de prevención de muy corto plazo, programas de reinserción penitenciaria con muy poca plata. Entonces, lo que ve la ciudadanía es que efectivamente detienen a una persona que vende drogas en su barrio y a la semana regresa, o regresan peor, o continúan los problemas de criminalidad en su territorio. Entonces, frente a esa sensación de no funcionamiento, lo que tú tienes
es respuestas que son, llamémoslas más populistas, de decir, bueno, vamos a aumentar los tipos penales, vamos a disminuir la edad de imputabilidad penal, vamos a aumentar la gente en la cárcel. Y esas cosas resuenan bastante bien. Luego no funcionan y de eso tenemos casos. En el mismo El Salvador hubo un presidente que hizo un programa que se llamaba La Mano Dura, el siguiente presidente se llamaba La Super Mano Dura, y tuvieron resultados de corto plazo, porque si tú agarras y tratas de meter a todo el mundo preso, probablemente no pasa nada en la calle, pero las cosas luego empeoran nuevamente, porque el problema no es un número de gente que decide ser criminal. Si ese fuera el problema, efectivamente incapacitándolos uno podría resolverlo. El problema es que detrás hay unos mercados que siguen funcionando. Hay una droga que tiene que seguir pasando. Claro, y esos mercados van a funcionar la forma, por lo tanto, mientras sea un negocio lucrativo, de funcionar. Entonces, por ejemplo, de reclutar nuevo personal, de buscar nuevas maneras de hacerlo. Así es, entonces lo que tú tienes, en el caso salvadoreño, es que está muy estudiado, lo que tú tienes es que después de cada ola de manodurismo, lo que pasa con las pandillas es que las pandillas se fortalecen, se transforman y se sofistican en la forma como actúan. Ahora, ya que menciona el ejemplo de El Salvador, Lucía, que está siendo un ejemplo que ha sido muy replicado por muchos, ¿no? En todos los países hay alguien que se declara el Bukele algo, el Bukele chileno, el Bukele peruano, el Bukele colombiano. Yo he estado en El Salvador, uno ve muchas cosas, pero efectivamente ve que, al menos en el corto plazo, ha habido un efecto. O sea, efectivamente hay colonias, como se dice allá, los barrios, que estaban tomados por las maras y que hoy día no están tomados por las maras, y eso explica la popularidad de Bukele en gran parte, que la gente ve que efectivamente hay un resultado. ¿Eso es sostenible? ¿Eso va a funcionar? Bueno, es que lo que pasa es que el modelo Bukele tiene, digamos, varios capítulos. Uno de esos capítulos es la mega cárcel, que es una cárcel de todo el sistema que está funcionando de una forma que por eso van y le toman fotos, porque en las otras está la misma crisis de siempre. Está efectivamente la disminución de la edad de imputabilidad penal, está el uso masivo de los militares, pero también está la falta de transparencia, también está el estado de excepción constitucional, también está que nadie sabe muy bien cuánta plata se está gastando. O sea, el modelo le trae otras cositas. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco cuando uno rápidamente dice, mira, yo quiero ser el Bukele de cualquier lado, bueno, si es para luchar contra la criminalidad, podríamos dar una discusión, pero el modelo completo es un modelo de restricción de capacidades democráticas, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Por supuesto que en El Salvador por muchos años se hicieron muy mal las cosas y eso había llevado a que bandas medianas y pequeñas tomaran control de prácticamente todas las colonias donde no había Estado, ¿no? Y eso es bienvenido en términos de una capacidad de respuesta y la ciudadanía así lo quiere. Pero ¿cuánto más tiempo tú vas a poder mantener un sistema que está basado en el control violento de un porcentaje importante de los jóvenes de ese país? Y en encarcelar a miles de personas sin pruebas, sin juicio, claro, sin no hay derecho a defensa, sentencia, sin que se sepa ni siquiera de qué se les está acusando. No, por supuesto. Y ahora, una de las cosas que, mira, yo hice el doctorado en el 2006, hace 2 siglos, y mi tesis la hice sobre el temor en Chile, ¿no? ¿Por qué en Chile había tanto temor? Y una de las cosas que uno tiene que entender es que el temor no es un producto de la violencia o del crimen. El temor es un problema social en sí mismo. Entonces, cuando tú tienes el temor como un problema social en sí mismo, requieres políticas públicas para enfrentar la ansiedad ciudadana. Y no lo hemos reconocido como tal y seguimos usando, vamos a aumentar la policía, vamos a traer militares, como si fueran respuestas al temor. Y la gente sigue teniendo miedo. Puede decir, oye, qué bueno que van a venir los militares, pero sigue teniendo una respuesta temerosa. Y en el caso salvadoreño, a mí lo que me preocupa es que efectivamente no se sabe cuál va a ser el siguiente paso de este régimen. Si va a ser un paso hacia abrir, digamos, las libertades y generar capacidades de estados de derecho, o va a ser un espacio hacia, digamos, Ortega o hacia Putin o hacia aquellos digamos, líderes democráticamente electos autoritarios que lo que hacen es avanzar con una mano muy dura para la ciudadanía. Bueno, y hasta ahora Bukele claramente esa línea le ha resultado, ya logró reelegirse pese a que era inconstitucional, de modo que es bastante difícil que lo cambie. Así es. Pero para volver y para quedarnos en Chile, Lucía, hay un tema que ante esta situación de temor, ante esta situación objetiva de que hay crímenes mucho más violentos que los que había antes, que hay tipos de criminalidad que son distintas,
la mano dura surge como una posibilidad, ¿no? Se dice, bueno, aquí hay alguien que está tratando de hacer algo, ¿no? Sí. Y en general los políticos que resultan mejor evaluados son los que aparecen haciendo algo. Da lo mismo que uno diga, es efectista, lo hacen para la tele, pero bueno, la gente dice, aquí hay alguien que al menos está intentando solucionar este problema. Y en cambio, muchas veces la mirada de la academia o de políticas más moderadas, de, bueno, esta gente realmente no está haciendo nada, está sencillamente hablando. ¿Hay un paradigma alternativo al de la mano dura que uno le puede decir a la gente, esto se ha hecho, esto ha funcionado, esto tiene más posibilidades de solucionar este problema que es real? No, es que yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que hacerlo, o sea, la política tiene que mostrar resultados de corto plazo y tener victorias tempranas. Si no las tiene, evidentemente, ¿por qué le vas a pedir a la ciudadanía que tenga un acto de fe ciego por ti? Y esos actos tempranos en temas de seguridad sí involucran cosas que probablemente no van a tener un gran resultado al final del día en términos de disminución de la violencia. Por ejemplo, pequeñas recuperaciones de espacios públicos, por ejemplo, pequeñas discusiones respecto al aumento de ciertos castigos. Sin duda, sería muy bueno disminuir la cantidad de patentes para la venta de alcohol que hay en muchos lugares. Son decisiones políticas que el ciudadano ve rápidamente y que uno requiere. Porque tienen un efecto en el terreno, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, porque la gente lo observa que hay una preocupación. Por eso es que la presencia policial es tan bienvenida, porque lo que la ciudadanía requiere es asegurarse que observa algo que sucede. Porque la cosa más teórica, bueno, no resuena cuando tú no puedes salir de tu casa o tienes miedo de salir de tu casa. Y luego, en paralelo a estas victorias tempranas, a esta sensación que los gobiernos y que la política está preocupado por ti, no por ellos mismos, necesitas políticas de mediano y largo plazo. Y en términos de los mercados ilegales, necesitas inteligencia, necesitas ir por el dinero de los mercados, asegurarte que la demanda se disminuya. Por ejemplo, en el tema tan simple como la venta, digamos, el contrabando de cigarrillos, para no entrar en problemas como el tráfico de mujeres, ¿no? Necesitas tener esas capacidades institucionales y luego, por supuesto, también no olvidar que aquellos jóvenes que entran en el mundo de la criminalidad no entran por una decisión lúdica, sino por una opción de sobrevivencia en la mayoría de casos, que tienen que ver con problemas no tratados de alcohol y drogas, con deserción escolar. Entonces también no cometamos el error de pensar que esto es solo la parte, digamos, punitivista, ¿no? Eso vende muy bien, pero necesitamos un estado de protección que entre a mirar cómo disminuir la masa gigante de candidatos a soldados en las poblaciones. ¿Y el énfasis debería estar en estos mercados ilegales? ¿Ese debería ser el paraguas de alguna manera con el que pensemos este problema? ¿Cómo hacer que dejen de ser lucrativos? ¿Cómo hacer que deje de ser un negocio? Mira, yo creo que hay diferentes niveles de gobierno. O sea, por ejemplo, ahora que vamos a entrar en la discusión municipal, los alcaldes tienen un rol fundamental que jugar en la recuperación del espacio público, en asegurarse que los lugares donde la gente va a jugar o a tomarse la micro son lugares seguros, en asegurarse que hay luz, en asegurar que no haya espacios que son botados, que al final terminan siendo tomados por gente incluso en situación de calle, que termina siendo muy complejo. Los alcaldes yo creo que tienen una gran labor preventiva. Lamentablemente, como al parecer no vende esto, entonces estamos también en la idea de, no sé, que los guardias usen armas y todo esto, pero en realidad ahí tú tienes el músculo de la capacidad de prevención está ahí. Y luego, por supuesto, el gobierno y las policías dentro de la estrategia de política criminal tienen que tener como uno de sus objetivos centrales la lucha contra los mercados ilegales, porque en el escenario latinoamericano el tema de los mercados ilegales ha crecido mucho más que otras expresiones de violencia. Y no nos podemos hacer los locos frente a, no digo usurpaciones de terrenos, sino ventas masivas de terrenos. Que es lo que ha pasado mucho en Chile, con tomas que son un negocio gigantesco para quienes hacen la toma y luego, entre comillas, lotean, ¿no? Claro, pero también gente que ni siquiera se lo toma, sino es cuestión de salir de Santiago y muchas ciudades y en los alrededores hay gente que ha llegado a vivir y que se ha comprado hectáreas enteras, pero cuando empiezas a mirar, en realidad se pagó al contado, en realidad se declaró un monto menor. O sea, está lleno de ilegalidades. Lo que quiero decir, está lleno de ilegalidades. Y
y necesitamos volver a retomar un rumbo donde la ilegalidad tiene un castigo. Y Lucía, ¿en eso Chile ha retrocedido? Porque a ver, en ciertos puntos daba la impresión de que Chile era una excepción en ser un país más seguro que el promedio de América Latina, en tener un Estado que aparentemente era más funcional en cuanto a tener un control más claro de su territorio. ¿Hemos retrocedido en eso? Sigue siendo un estado, sigue siendo un lugar más seguro que el resto de la región, porque el resto de la región es muy malo. También, lo que sí, cada día tenemos más concentraciones de violencia que son más duras. O sea, antes lo que pasaba es que Chile en promedio era muy bueno y tenía pequeños espacios. Yo recuerdo, Daniel, en el gobierno del presidente Lagos, que fue donde se hizo el primer programa de intervención en barrios, creo que eran 15 barrios. Gobierno del presidente Piñera ya estábamos en el 150 barrios. Entonces, no es que hayamos hecho algo muy sustantivo para disminuir, sino más bien se ha ido deteriorando la calidad de los barrios. Entonces, creo que efectivamente ahí se pueden hacer algunas cosas que impacten sobre el problema. Pero tú necesitas una mirada de mediano y largo plazo para salir de una conversación que nos llevó a solo pensar que de aumentar de 5.000 en 5.000 los carabineros íbamos a solucionar este problema. Lucía Damert, muchas gracias por habernos acompañado y en Lo que importa. No, gracias a ti por la invitación y mucha suerte. Lo que importa. Un video podcast de Daniel Matamala.